Hola niños, buenos días. Hoy día lunes 15 de junio comenzamos con nuestra segunda clase de la unidad número 2. Recordar un poquito lo que hicimos la clase número 1, que fue nuestra semana antes pasada, porque la semana pasada ustedes tuvieron clases de inglés, les correspondió clase de inglés. Entonces el lunes 1 de junio nosotros comenzamos y trabajamos en un tema introductorio a nuestra unidad número 2. Nuestra unidad número 2 efectivamente se centra en los textos del género lírico. Y dijimos que dentro de los textos del género lírico teníamos los poemas, ¿no es cierto? Y se recuerdan que la semana pasada trajimos a nuestra memoria, ¿no es cierto?, nuestros aprendizajes previos, lo que aprendieron ustedes en cursos anteriores sobre los poemas. Recordamos el tema de los poemas, ¿no es cierto?, donde dijimos de que cuál era la composición de un poema, cuál era la estructura que tenía un poema, y además vimos sobre las características del género lírico, donde vimos el temple de ánimo, el lenguaje figurado que usaban estos poetas, etcétera, donde hablamos también del hablante lírico, que lo recordábamos un poquito a la unidad número 1, que en el género narrativo teníamos los narradores y en el género lírico teníamos el hablante lírico, ¿no es cierto? Y tuvieron que realizar las actividades y trabajar en la página 94, 95 y 96, donde leyeron un poema que les hablaba de todos somos especiales. Yo estuve revisando su tarea y está muy bien. Recuerden que en esta unidad número 2 nosotros estamos trabajando con nuestra nueva plataforma, que es la plataforma Learning, ¿no es cierto? Así que estuvieron súper bien, aprendieron súper bien a cómo subir la tarea, a cómo descargar su tarea, a cómo ver nuestras clases grabadas, ¿no es cierto? Así que súper bien. Yo revisé las tareitas que han ido llegando, sí colocarse al día los que aún tienen un poquito atrasado, para que no se les junte con la clase del día de hoy. Súper bien sus tareas, muy buenas respuestas, chiquillos. Más que nada, este poema se centraba en por qué nosotros éramos diferentes, qué nos hacía especial el uno y el otro. Así que súper bien, para conocerlos un poquito más. Sí, lo que me queda decirles, como siempre, recordar el tema de la falta de ortografía, que vamos a tener que trabajar en eso y que se los recuerdo toda la clase, recordarles que cada vez que nosotros respondemos, ¿no es cierto?, tenemos que comenzar con mayúsculas. Y cuando usted escribe una pregunta, también se comienza con mayúscula, que ahí nosotros tenemos un poquito de falencia. No todos, pero sí hay bastante falencia en ese tema, ¿ya? La retroalimentación más profunda la vamos a hacer en nuestra próxima clase, ya que la próxima semana nuestra clase va a ser online. Entonces a mí me gusta hacer la retroalimentación más online para que vamos entendiendo y comprendiendo y fijarnos qué errores estamos cometiendo, ¿ya? Y ahí podemos interactuar entre todos. Así que la próxima clase, que es nuestra clase online, vamos a hacer la realimentación de estas dos clases que vamos a tener de nuestra unidad, ¿ya? Para comenzar entonces la clase del día de hoy, ustedes saben que trabajamos con nuestro libro de lenguaje y nuestro cuaderno. Recuerden que no tienen que imprimir nada, que todo se hace en el cuaderno. Y vamos a trabajar en la página 98 y 99. Entonces aquí vamos a compartir. Ustedes saben que yo siempre les subo esta guía, que es más que nada es la guía de las indicaciones de lo que tienen que hacer la clase del día de hoy, y vamos a revisar lo que van a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben, vamos a creer que este es nuestro cuaderno, van a colocar la fecha del día de hoy, lunes 15 de junio del 2020, clase unidad número 2, clase número 2, desarrollo de la página 98 y 99. Lo bueno es que ya todos tienen su libro de lenguaje, porque ustedes saben que en esta guía que yo siempre les subo, además, van las páginas del libro a trabajar como antes. No todos tenían su libro de lenguaje, yo les enviaba aquí las páginas del libro para que no se complicaran, ¿ya? Entonces hay algunas actividades que la van a poder desarrollar ahora en el libro, y si no, las traspasan al cuaderno, ¿ya? Entonces, la clase del día de hoy, chiquillos, todavía nos vamos a centrar, porque dijimos que en nuestra unidad número 2 se centraba en el género lírico y en especial en estos textos que son los poemas. Nosotros ya repasamos todo el tema y trajimos a nuestra mente nuestros aprendizajes previos, ¿no es cierto?, donde recordamos algunas cosas.
¿Ya? El día de hoy, el objetivo de nuestra clase, entonces, vamos a aprender a leer y analizar comprensivamente un poema y a investigar el significado de palabras nuevas que encontraremos en ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliar nuestro vocabulario y además vamos a leer y analizar comprensivamente los poemas. ¿Se acuerdan que la semana pasada, antes pasada, perdón, cuando yo les dije que cuando tienen que leer los poemas y separamos de una estrofa a otra, tenemos que hacer un tiempo? Y ese tiempo lo podíamos marcar con una palmada, con un aplauso, ¿no es cierto? Podemos separar para seguir leyendo. La idea es, cuando realicen la actividad, chiquillos, buscar un lugar tranquilo, en silencio, poder poner atención a lo más posible y obviamente siempre pedir la ayuda necesaria cuando tengamos algún problema. ¿Ya? Entonces, les decía, para resolver esta guía necesitas tu libro y tu cuaderno de lenguaje. Realiza las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase que estás desarrollando, que es lo que le he dicho yo toda la semana. Pero ahí va, está todo escrito y todo bien detallado para recordar lo que hay que hacer. ¿Ya? Inicio. Lo primero que vamos a hacer, chiquillos, ustedes saben que siempre cuando comenzamos nuestro inicio, comenzamos trabajando con nuestros aprendizajes previos, traer a la mente lo que nosotros ya aprendimos y que a veces se nos olvida, ¿ya? Lo primero que van a hacer, chiquillos, quiero que me respondan esta pregunta en el cuaderno, que dice, ¿cómo crees que los poetas se inspiran para escribir un poema? Bueno, nosotros sabemos que los poetas o las poetisas ocupan un lenguaje bien especial. A veces son tan complicados los poemas que no logramos entender a qué se refieren y tenemos que volver a leer, ¿no es cierto? Porque utilizan un lenguaje distinto, que a veces nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, pero a veces sí lo integramos y no nos damos cuenta que estamos utilizando este famoso lenguaje figurado, ¿ya? Entonces, ustedes me van a responder esta pregunta. ¿Cómo crees que los poetas se inspiran para escribir un poema? ¿Cómo creen ustedes? Porque a veces ustedes también han tenido que escribir un poema, entonces, ¿cómo creen ustedes o cómo ustedes se inspiran para escribir un poema? Entonces, aquí vamos a responder lo que ustedes crean, ¿ya? No quiero que me busquen la respuesta, ni en internet, ni en un libro, nada. Es su propia respuesta. Yo quiero saber su respuesta, ¿no es cierto? Lo que ustedes crean, no es porque piensen o coloquen cualquier cosa va a estar malo. No, jamás, ¿ya? Es por eso dice, ¿cómo crees que los poetas se inspiran para escribir un poema? Y usted va a escribir lo que usted cree, cómo ellos se inspiran, ¿ya? Y la va a escribir ahí, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera preguntita en el inicio de nuestra clase. 2. Y aquí vamos a traer nuestros aprendizajes previos. Lee la siguiente información sobre el lenguaje figurado y luego realiza la actividad número 3. Entonces, además de poder entender y comprender aún más los textos, estos poemas, ¿no es cierto? Vamos a centrarnos en la clase, además del día de hoy, en el lenguaje figurado que tienen los poemas, ¿ya? Porque estos poetas y estas poetisas utilizan mucho el lenguaje figurado, que nosotros a veces sí los empleamos o sí lo conocemos porque lo hemos visto en otros textos, pero a lo mejor no sabíamos de qué se trataba. Bueno, la semana pasada nosotros hablamos, y en esta presentación en PowerPoint que vimos, hablamos sobre el lenguaje figurado que vamos a repasar hoy día, porque hoy día, además del lenguaje figurado, vienen las famosas figuras literarias. Estas son las figuras literarias que utilizan los poetas y la poetisa para escribir sus poemas, que es el lenguaje figurado, ¿ya? Y hoy día vamos a conocer dos. Vamos a conocer la personificación y la comparación, que es la más fácil, ¿ya? La comparación nosotros la utilizamos siempre a diario, ¿ya? Y la palabra me está diciendo es comparar una cosa con otra, ¿ya? Pero vamos a leer esta información de aquí, que yo se las voy a leer, para que entendamos un poquito más. Ya dice, ¿qué es el lenguaje figurado? Los poetas los poemas son textos literarios en los cuales un poeta o poetisa expresa sus sentimientos, ¿no es cierto? Porque ellos expresan sus sentimientos. Pero a veces estas emociones son tan intensas y profundas que las palabras comunes de nuestro idioma, que es lo que le decía yo, ¿no es cierto?, no son suficientes. Por este motivo es que su autor decide decir las cosas de otra forma. Y a esto se le llama lenguaje figurado, ¿ya? Este lenguaje que implementan efectivamente los poetas y las poetisas, chiquillos, es súper especial porque además, para realzar y darle
un tono especial, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma. El poema, porque a lo mejor el lenguaje común y corriente a ellos ya no les es suficiente y quieren algo más profundo y utilizan este lenguaje figurado. Y dentro del lenguaje figurado tenemos las famosas figuras literarias. Yo les decía que hoy día vamos a conocer la personificación y la comparación, ¿ya? Por ejemplo, la personificación es una de las formas en que el poeta utiliza el lenguaje figurado. ¿Y en qué consiste la personificación? En brindar características y emociones humanas a un objeto o animal. O sea, yo le estoy brindando características que hacemos nosotros los humanos, ¿no es cierto? Y emociones que tenemos nosotros los humanos a objetos y animales. De esta forma puede decir, por ejemplo, lo que vamos a ver, el viento hacía bailar las hojas del árbol. ¿Se dan cuenta? Aquí yo tengo una personificación. ¿Por qué? Porque yo le estoy atribuyendo a las hojas del árbol una acción que hacemos los humanos, que es bailar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Por eso entonces se dice, y vuelvo a repetir, que la personificación, para que nos quede más claro, la personificación efectivamente es parte del lenguaje figurado y una figura literaria. ¿Qué hace la personificación? Brindarle características y emociones de nosotros, de los humanos, a objetos y animales. Como vemos aquí, el viento hacía bailar. ¿Qué nos quiere decir? Que el viento hacía bailar las hojas del árbol. ¿Ya? O sea, utilizó un lenguaje figurado. ¿Y qué figura literaria utilizó este poeta para escribir esta línea, ¿no es cierto? Esta oración. Ocupó la personificación. ¿Y qué es la personificación? Cuando yo le doy características y emociones humanas de nosotros a cosas y animales, ¿no es cierto? Y como tenemos clarito aquí, el viento hacía bailar. ¿Y qué acción o característica ocupó? El bailar. Y lo ocupó en las hojas del árbol, ¿ya? Espero que hasta ahí vamos bien. ¿Van entendiendo, no es cierto? Sí, ustedes son bastante inteligentes, chiquillos, así que yo creo que ya entendieron. Entonces, este famoso lenguaje que utilizan los poetas se llama lenguaje figurado. Y uno del lenguaje figurado que utiliza son las figuras literarias. Hay una cantidad de figuras literarias, pero en la clase de hoy solo vamos a conocer la personificación y la comparación para lograr entender aún más los poemas que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Ya? El poema. ¿Sí? Luego de eso, que usted termine de leer esto, van a responder esta preguntita, porque todavía estamos en el inicio de nuestra clase, todavía no vamos efectivamente al desarrollo de la clase, estamos en el inicio trayendo estos aprendizajes previos para poder entender aún más lo que vamos a hacer, ¿ya? Dice, lee los siguientes versos y luego encierran un círculo el objeto al que se refiere, ¿ya? Yo le decía que una de las figuras literarias es la personificación, donde damos características y emociones humanas a un objeto o un animal. Y la otra es la comparación, ¿ya? La comparación es cuando yo comparo una cosa con otra. Por ejemplo, yo puedo decir, solo a modo de ejemplo, ¿no es cierto? La profesora Lorena corre igual que una tortuga, ¿no es cierto? Y estoy, ¿qué haciendo ahí? Comparando a la profesora Lorena, el correr de la profesora Lorena, ¿no es cierto?, con una tortuga. ¿Cómo corren las tortugas, chiquillos? ¿Y cómo andan las tortugas en la vida? Lentito. Entonces estoy comparando el correr lento de la profesora con una tortuga. Esa es una comparación, cuando yo comparo una cosa con otra. Por ejemplo, puedo decir, el pelo, a ver, por decirlo de una forma. Bueno, tenemos una princesa de color rubio, entonces yo puedo comparar el pelo con el oro, ¿no es cierto? Puedo decir, el pelo de esa princesa es igual al color del oro, ¿no es cierto? Porque es rubio, ¿sí? Esa es otra comparación, ¿ya? Entonces, luego de eso, que ya conocimos la personificación y la comparación la utilizamos mucho nosotros en nuestro diario vivir, chiquillos, y no sabíamos que a lo mejor era parte del lenguaje figurado y era una figura literaria, ¿ya? Lee los siguientes versos y luego encierra en un círculo el objeto al que se refiere, ¿ya? Y aquí vamos a poder ver una comparación, ¿sí? El blanco algodón del cielo se mueve como el viento. ¿A quién se está refiriendo con el blanco algodón del cielo? ¿A la nieve? ¿A las nubes?
o a los árboles. ¿Qué encontramos nosotros en el cielo bien blanquito? Que a veces nos dan ganas de estar encima. Dice, el blanco algodón del cielo. ¿Con qué está comparando esto del cielo? Con el blanco algodón del cielo. Se mueve con el viento. ¿A qué se refiere? ¿A la nieve? ¿A las nubes? ¿O a los árboles? Y ahí van a responder ustedes, ¿ya? Recuerden que se responde en el cuaderno. Y para responder en el cuaderno yo solo coloco la alternativa. La nieve, las nubes o los árboles. Nada más, ¿ya? Clarito. Ahí, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, o sea, ya trajimos a nuestra mente el lenguaje figurado, conocimos y recordamos la personificación y la comparación, ¿ya? Y además van a responder la preguntita de cómo se inspiran los poetas para poder escribir poemas, ¿cierto? Esto fue el inicio de nuestra clase. Ahora yo me voy a ir, porque dijimos que vamos a trabajar en la página 98 y 99. Me voy a ir a la página 98 para aprender un poquito más y extender mi conocimiento, ¿ya? En la clase de la próxima semana van a tener que leer varios poemas, ¿no es cierto, chiquillos? Y vamos a leer poemas de nuestros orígenes, ¿ya? Eh, ¿Para qué? Para que efectivamente es indispensable, perdón, leer, chiquillos. ¿Para qué? Para disfrutar y comprender diferentes poemas de autores, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? ¿Cómo? Analizando e interpretando el lenguaje figurado. Por eso teníamos que hoy día conocer un poquito más de este lenguaje figurado y de la personificación y la comparación. A medida que vamos avanzando, vamos a conocer otras figuras literarias de este lenguaje figurado, ¿ya? Y antes de comenzar a leer y ver todo lo que tenemos que hacer, yo quiero que me respondan aquí también, ¿ya? Mis aprendizajes previos, aparte de traer el tema del lenguaje figurado, repasar lo del lenguaje figurado, describir en qué se inspiran efectivamente los poetas para escribir los poemas y responder la actividad 3, ¿ya? Van a responder esto, mis aprendizajes previos. La pueden responder directamente en el libro, porque ya saben que todos tenemos nuestro libro, y si no, la escriben en su cuadernito, ¿ya? ¿Y qué van a responder acá? En relación a nosotros lo que recordamos de los poemas, de lo que vimos de los poemas. Entonces, ¿qué ideas o características recuerda de los poemas de lo que vimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan que nosotros vimos hartas cosas de los poemas y tuvieron que hacer hasta un mapa conceptual del género lírico, de todas las características del género lírico? Entonces ustedes van a escribir aquí, ¿qué ideas o características recuerdan de los poemas? ¿Cómo son? ¿Qué estructura tienen? ¿Qué características tienen? ¿Ya? ¿Tienen un narrador o un hablante lírico? ¿Ya? Todo eso van a escribir, lo que ustedes recuerden, no quiero que vuelvan atrás y lean lo de la clase pasada, es lo que recuerda, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Excelente. Entonces, este fue el inicio de nuestra clase y de recordar todo lo que hemos visto años anteriores o de lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos al desarrollo. Y aquí en el desarrollo ya vamos a tener que leer el poema. Entonces, ¿qué dice aquí? 1. Lee el poema, receta para hacer un poema de la poetisa o escritora argentina, porque esta es una escritora argentina, de Elsa Bornemann, ¿ya? Que está en la página número 98, de forma fluida y respetando la extensión de cada verso. Al final de cada verso, marca un tiempo de pausa con un golpe de palma. Así, verso. ¿Se acuerdan cuáles eran los versos, chiquillos? Y voy a ir al poema para recordarlo. Este es el poema, voy a andar aquí un poquito para que veamos, ¿no es cierto? Este es el poema que vamos a ver en la clase del día de hoy, ¿sí? Recuerden que el poema se estructura en versos, estrofas y, ¿qué más? Versos, estrofas y, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Que lo vimos la semana pasada en una presentación en PowerPoint. ¿No se acuerdan, chicos? A ver, voy a esperar un poquito para ver si ustedes se acuerdan. Versos, estrofas. ¿Sí? ¿Y qué más tienen? Aparte de eso, versos y estrofas. Estoy esperando a ver si se acuerdan.
¿Se acuerdan, chiquillos? ¿No se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué me falta a mí, aparte de versos y estrofas? Las rimas, exacto, las rimas. O sea, nuestra estructura de nuestro poema tiene un título, tiene estrofas, tiene verso y tiene rimas. ¿Ya? Acá, si yo les digo acá, efectivamente, el poema que vamos a leer el día de hoy, ¿no es cierto? A mí me dice que tienes que hacer una pausa en cada verso. ¿Cuál era el verso? Era la línea, ¿no es cierto? Ese es un verso. Entonces yo digo, para hacer un poema se necesita, hago mi pausa y continúo leyendo el otro verso. Tomar las lucecitas de blancos sueños, pegarlas con la magia de una varita a la hoja rayada de algún cuaderno. ¿Ya? Aquí tengo los versos. Versos son las líneas y las estrofas es esto completo. Es el conjunto de versos, ¿ya? Y esta estrofa, ¿cuántos versos tiene, chiquillo? 1, 2, 3 y 4. ¿Se dan cuenta que seguimos recordando nuestros aprendizajes previos? ¿Ya? Entonces ya tenemos claro. ¿Y cómo podemos diferenciar efectivamente una estrofa de otra? Porque siempre en cada estrofa hay un espacio. Y aquí yo puedo identificar clarito cuántas estrofas tiene. Entonces, el poema tiene estrofas y además tiene versos. ¿Y cuáles son los versos? Las líneas. Y ahí me decía a mí que leía de forma fluida, tranquila, y cada vez que terminaba de leer un verso, hacía una pausa, que es aplaudir, ¿no es cierto? Entonces, luego que leemos nuestra receta de un poema, nuestro poema del día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? ¿No es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Responde en tu cuaderno las preguntas que se encuentran a continuación del poema en la página número 98 del libro. Entonces, vamos de nuevo a la página 98. Luego que yo leí el poema y seguí las instrucciones, acuérdense, luego de cada verso hacer una pausa y continuar. ¿Ya? Voy a responder estas dos preguntitas que aquí están destacadas en relación al poema. Y yo voy a colocar aquí en esta, bueno, responder en estas preguntitas. ¿Qué emociones le transmitió el poema luego que terminamos de leer el poema? ¿Qué emoción les transmitió el poema? Esta es una pregunta personal de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y luego voy a responder, mientras lo leían, ¿qué imágenes vinieron a su mente? Porque cuando uno a veces lee, chiquillo, algún texto, un cuento, una novela, o el libro del plan lector, o este mismo poema, cuando a veces uno lee, efectivamente, se nos vienen imágenes a nosotros. Nosotros como que imaginamos el texto o la escena que nos están relatando, narrando, ¿no es cierto? En el texto, ¿no es cierto? Nos imaginamos, porque siempre estamos imaginando, ¿no es cierto? Entonces, mientras lo leían, ¿qué imágenes vinieron a su mente? Iban a escribir ahí. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Excelente. Además, quiero que me pongan atención aquí para saber más. ¿Sí? Aparte del género lírico, nosotros dijimos que esto era parte del género lírico y dentro de los textos del género lírico encontramos los poemas. ¿Ya? Y quiero que me pongan atención aquí para aprender algunas cosas más sobre los haikus. ¿Ya? Los haikus son poemas tradicionales japoneses que se caracterizan por ser breves, muy cortitos, muy pequeños, y, y porque suelen tratar sobre la naturaleza. ¿Sí? Siempre los haikus son poemas que ya dijimos, tradicionales japoneses, que son muy cortitos, muy breves, ¿ya? Y que sus temas centrales siempre son de la naturaleza. En Latinoamérica también se ha adoptado el haiku, o sea, hoy en día en Latinoamérica también se adopta mucho el haiku, ¿ya? Lee el ejemplo. Dice, paraguas. Flor de tristeza que se abre cuando el llanto del cielo empieza. Ese es un haiku, ¿ya? Que es un, eh, efectivamente, un poema muy breve, ¿ya? Y este es súper breve, ¿ya? ¿De quién es? De Alfredo Boni de la Vega, ¿sí? De él es este autor. Es una información extra que podemos aprender. Ya, luego que leímos el poema, respondimos las preguntas, ¿no es cierto? Nos devolvemos a qué tenemos que continuar haciendo, ¿sí? Vamos aquí en el 3.
Luego, realiza en tu libro o cuaderno las actividades de la página 99 donde tengo que emplear mi vocabulario. Porque además el objetivo de la clase del día de hoy, para que lo recordemos, ¿no es cierto?, era leer y analizar comprensivamente un poema y para lograr eso, nos centramos en el lenguaje figurado y además investigar el significado de palabras nuevas, donde vamos a ampliar nuestro vocabulario. ¿Sí? Y vamos a ir a la página número 99. Esa es la 98. 99, donde aquí dice, trabajo con palabras y amplío mi vocabulario. ¿Ya? Y vamos a desarrollar todo lo que está en nuestra página. ¿Sí? Lo podemos hacer acá, porque efectivamente ya teníamos el libro, o si no lo hacen en el cuaderno si es que no tienen el libro aún. ¿Ya? Pero yo tengo clarito que sí, ya parece que todos tienen su libro, ¿ya? Entonces, amplío mi vocabulario. Yo les voy a explicar lo que tienen que hacer para que les quede bien claro y no tengan ninguna duda. La siguiente actividad es una invitación a trabajar con algunas palabras de los poemas que leerás. Estas palabras que estamos trabajando, chiquillos, son palabras que nos van a salir en los poemas que vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a trabajar como con 3 o 4 poemas, ¿ya? Y nos van a salir estas palabras. Entonces, la idea es que nosotros ya sepamos efectivamente y entendamos qué significan estas palabras, ¿ya? De modo de comprenda su significado a partir del contexto en que se centra y en qué está esta palabra. Lee las palabras de los recuadros y deduce su significado a partir del contexto dado, ¿sí? Porque están en distintos contextos. Entonces dice frondoso. El pudú se ocultó en un bosque frondoso del sur, donde no encontraba ni un rayo del sol. ¿Qué querrá decir entonces frondoso? Porque a lo mejor yo al leer este contexto de la palabra frondoso, en el contexto que ahí está, a lo mejor puedo entender que sí es frondoso, ¿ya? Paciente. Tuvo que ser paciente para esperar su turno en la fila. Aquí también voy a lograr entender según el contexto que se utilizó la palabra paciente. Salpicar. El agua de la lluvia salpicó los vidrios de mi ventana, ¿no es cierto? Y también en el contexto que yo tengo aquí, el concepto salpicar, voy a lograr entender qué significa, ¿ya? Y ahí yo puedo entender clarito. Luego de eso, escribe la palabra que se relaciona con cada imagen. O sea, yo voy a tener que escribir estas 3 palabras que estoy conociendo, que a lo mejor ustedes ya la conocen, ya la han escuchado, pero tienen significado distinto según en el contexto que se encuentre, ¿ya? Porque aquí yo tengo paciente, y la palabra paciente, según en el contexto que yo tengo, significa distintas cosas, ¿sí? Porque aquí dice, tuve que ser paciente para esperar su turno en la fila, pero además la palabra paciente yo la empleo en otro contexto también. Cuando nosotros vamos al médico, ¿qué somos nosotros del médico? Unos pacientes, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, van a escribir la palabra que se relaciona con cada imagen. ¿Qué palabra van a escribir? Las 3 palabritas que nosotros conocimos. Frondoso, paciente, salpicar. Aquí vemos unos niños jugando naipe. Aquí vemos 2 personas que andan recorriendo un bosque, sacando imágenes. Y aquí vemos una niña tomando agua de un vaso, ¿ya? ¿Cuál de estos conceptos y estas palabras que conocemos se relaciona con cada imagen? Además, en esta imagen, donde están los niños jugando naipe, tenemos que ver también su rostro. Recuerden que tenemos un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, que tiene que ver con la expresión de mi cara, de cómo estoy parada, de cómo estoy sentada, etc. ¿Ya? Este es el lenguaje no verbal. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué van a hacer? Une cada palabra con el recuadro que contiene una pista de su significado. Entonces yo voy a unir cada palabra con la pista de su significado: frondoso, paciente y salpicar, ¿ya? Luego de eso, que yo ya terminé y ya entendí el significado de estas 3 palabras según en el contexto que ellos se encuentren, ¿sí? Van a responder estas preguntitas. De las palabras que trabajaste, ¿cuáles ya conocías? Porque yo le dije que a lo mejor podíamos ya conocer. ¿En qué contexto las habías leído o escuchado? Recuerden el contexto en que se encuentran, ¿cierto? ¿Para qué crees que te puede ayudar conocer el contexto en que se encuentran las palabras que no comprendes?
¿Por qué creen ustedes que es bueno conocer en el contexto? ¿Sí? ¿Por qué te puede ayudar el contexto en el que se encuentran las palabras que no comprendes? ¿Sí? Yo a veces les digo, ¿no es cierto?, que cuando estamos leyendo y a veces no entendemos una palabra, yo les digo, vuelva a leer la oración anterior o la oración después a la palabra que no logro entender, porque a lo mejor el mismo contexto de ahí, del texto, me está dando el significado de la palabra. Y a veces cuando nosotros leemos tan rápido y no nos damos el tiempo pausadamente, o nos quedamos con la primera lectura, decimos, ah, no, no entiendo, y busco el significado. Y a veces el mismo texto, el contexto en que está la palabra, me está dando el significado, ¿ya? Así que ojo, recuerda el significado de estas palabras cuando leas los poemas. O sea, esto ya es para la próxima clase. Cuando leamos los poemas de nuestra próxima clase, vamos a tener que recordar el significado de estas palabras porque a lo mejor van a aparecer en estos poemas, ¿ya? Eso es de la página número 98 y es el desarrollo de nuestra clase. Ahora vamos a ir al cierre de nuestra clase donde vamos a tener que realizar una pequeña actividad, ¿ya? Porque vamos a realizar esta actividad de cierre, chiquillos, para poder saber y darnos cuenta que sí entendimos lo que vimos la clase del día de hoy. ¿Qué vimos la clase del día de hoy? Efectivamente, ¿qué fue lo que vimos, chiquillos? Leer y comprender mejor aún los poemas, ¿no es cierto? ¿Y en qué nos fijamos la clase de hoy? En el lenguaje figurado. Si yo conozco ciertas figuras literarias, voy a poder comprender aún mejor más los poemas, porque recuerden que los poetas y la poetisa utilizan este lenguaje figurado y además, ¿qué más? Ampliamos vocabulario. ¿Cuáles fueron nuestras figuras literarias del lenguaje figurado que conocimos hoy? Comparación y personificación. ¿Cuál era la personificación? Cuando yo le doy características o acciones que hacen los humanos a las cosas y a los animales, ¿cierto? Como vimos en el ejemplo. Y la comparación es cuando yo comparo una cosa con otra. Con el ejemplo que les di yo, que la profesora corría más lento que una tortuga, que corría lento como una tortuga, ¿no es cierto? Es comparar. O con cuando comparé el, la cabellera de una princesa cabello rubio con el oro, ¿no es cierto? Esa es una comparación, ¿ya? Entonces, en nuestro cierre vamos a hacer esta actividad, vamos a leer este pequeño poema que se llama El barquito del papel y van a leer, o sea, perdón, y van a responder estas tres preguntitas, ¿ya? Estas tres preguntitas recuerden que no tienen que imprimir nada, ¿ya? Las van a traspasar a su cuaderno. ¿Pero qué van a traspasar? Igual que la semana pasada, solo la respuesta. Por ejemplo, ¿cuántos versos tiene el poema? Y usted va a ir al poema, que es este, el barquito de papel, va a contar los versos. Recuerden que yo les recordé cuál era la estrofa, los versos, ¿cierto? Van a contar cuántos versos tiene y usted me va a decir, ah, tiene 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a colocar la letra B en el cuaderno y va a poner 9. B, 9. Solo la alternativa correcta. Entonces, lee los siguientes versos y responde las preguntas marcando la alternativa correcta. Y va a responder en su cuaderno. ¿Cuántos versos tiene este poema? ¿Cuál de los siguientes versos corresponde a una personificación y fue la figura literaria que aprendimos al principio que trajimos a nuestros conocimientos previos? ¿Y de qué se trata este poema? Porque nosotros además debemos saber de qué se trata este poema. Y a veces el mismo título me dice de qué trata el poema. ¿Ya? Chicos, esta fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Plazo para hacer la actividad, ¿no es cierto? Hoy día estamos a lunes 15 de junio. Tienen plazo hasta el sábado. Vamos a dar permiso, que quiero ver el calendario. No lo veo. Hasta el sábado 20. Tienen plazo hasta el sábado 20 de junio para hacer las actividades de la clase, ¿ya? No son tan extensas, chiquillos, a lo mejor dicen, oh, la tía, tanta actividad que me mandó, pero no es mucho, sino que son preguntitas cortitas, precisas y concisas, ¿ya? Así que hasta el sábado 20 de junio tienen plazo para subir la clase, ¿a dónde? A Learmy. Recuerde que no a mi correo, sino que a Learmy, porque estamos trabajando en nuestra nueva plataforma. Y recordar que estamos en la unidad número 2, trabajando con textos con el género lírico, que son los textos, los poemas. Ya, chiquillos, un beso, un abrazo gigante y nos vemos la próxima clase. Recordar que nuestra próxima clase, el próximo lunes 20 y tanto, que no me acuerdo mucho, va a ser clase online y donde vamos a retroalimentar todo
todo lo que hemos visto en esta unidad número 2 de nuestras dos clases, porque recuerden que el lunes anterior tuvieron inglés, ¿ya? Un besito, que estén muy bien, chiquillos, y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.